hermanos, gloria sea a Dios que nos permite una vez más estar aquí reunidos a través de este medio de comunicación que es YouTube para compartir su palabra. La verdad, hermanos, somos muy bienaventurados de que así sea. Eh, Hermanos, a través de este medio, ¿verdad? Se puede ver cómo muchas personas hablan y dan sus opiniones acerca de la política. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos que está escogiendo a su presidente. Ya a la hora de que vean este devocional, pues ya imagino que ya habrá un presidente electo. Y hay muchos temas como el conflicto de Israel con Hamas y los entes de estos terroristas, la guerra de Rusia y Ucrania, sobre filosofías, sobre la Agenda 2030, tantas cosas que se hablan, ¿verdad?, en el Internet, tanta gente que da su opinión acerca de diferentes temas sociopolíticos, filósofos, que dan su opinión acerca de filósofos que dan acerca su opinión acerca de lo que es la vida, la importancia de amar y tantas cosas que uno puede ver, ¿verdad? Gente que da su opinión, dice que filosofía, ¿verdad? Que la palabra de Dios bien lo dice, intentando ser sabios se volvieron necios. Y así podemos ver, ¿verdad?, cómo el mundo habla sobre diferentes temas. Pero realmente nosotros, los hijos de Dios, los que conocemos la verdad, los que no ponemos nuestra vista en esta tierra, sino que nos fijamos en un más allá eterno, tenemos que poner nuestras miradas en Cristo. Todos los demás temas que se hablen pueden ser divertidos, hasta entretenidos, importantes hasta cierto punto, pero realmente lo que sí es valioso es escudriñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, ese no es el tema, pero así lo dice la palabra de Dios. Dice que feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Dice el versículo 2, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Las personas hoy en día están buscando la felicidad, están buscando la sabiduría, están buscando el sentido de la vida a través de muchas cosas, el estudio, la fama, el dinero, pero realmente es a través de la palabra de Dios que nosotros somos completos, es realmente a través de la palabra de Dios que alcanzamos la felicidad. Después de ahí, todo lo demás es vanidad, vanidad. Que usted se haga millonario y construya casas, y construye apartamentos y saque muchos títulos universitarios y la gente lo alabe por su gran inteligencia. Todo eso es vanidad. Todo eso es simple vanidad, es querer atrapar el viento, correr atrás del viento intentando agarrarlo. Es algo imposible, algo que no va a suceder. ¿A qué me refiero con que no va a suceder? Que nunca vas a alcanzar la felicidad por tener mucho dinero, por ser muy sabio, por nada, no. La felicidad, lo dice la palabra de Dios, está en honrar al Señor. No seguir el consejo de los malvados, no ir por el camino de los pecadores, ni hacer causa común con los que se burlan de Dios, sino poner su amor en su ley. Es ahí realmente donde nosotros somos felices. Entonces dejemos de perder el tiempo con nimiedades, con cosas que no sirven para nada, que es la mayoría en esta tierra, y enfoquémonos en hacer lo que es justo delante de Dios. Y todas estas cosas que a veces nos quitan el sueño, nos quitan el pensamiento, cosas terrenales, Dios nos las va a dar. Si primero ponemos nuestro amor en Él y honramos a Dios y hacemos lo que es justo delante de Dios. Ahora, hermano, entrando en la palabra del Señor, vamos a seguir analizando el Sermón del Monte. Esta es la tercera semana. Vean qué rápido pasa el tiempo. Así lo dijo el Señor, que los últimos días iban a cortar. Y aquí lo estamos viendo cómo pasa de rápido el tiempo. Tercera semana del Sermón del Monte. Vamos a ver qué dice el capítulo 5, versículo 17 en Mateo. Como dije antes, el Sermón del Monte. Dice así: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Vamos a iniciar, ¿verdad?, desde el puro principio de la Biblia, cómo Dios, a través de Moisés, en el libro de Éxodos, el segundo libro de la Biblia, nos habla y nos da a todos una ley que seguir, ¿verdad? Sobre todo, pues, al pueblo judío, ¿verdad?, que fueron a los que Dios llamó. Ya nosotros, pues, cumplimos con la ley, los hijos de Dios cumplimos con la ley, no por obligación, ni para salvación, ni para justificación, sino porque es un mandato de Jesús. Al final de cuentas, Jesús hizo un resumen de la ley, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es algo que nos mandó a hacer Jesús. Entonces, pues Moisés en ese tiempo, ¿verdad? Hace, si no me equivoco, 1500 años antes de Cristo, Moisés, ¿verdad? Da por medio de Dios, bueno, Dios por medio de Moisés da a los israelitas la ley. Y esta ley, pues, servía para que Dios dejara sus estatutos
qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que le parece bien. Dice el Señor, no robarás, no matarás, no tendrás otros dioses aparte de mí, solo al Señor servirás. Bueno, y da más, ¿verdad? Son 10 mandamientos. Así que estaban en esa parte, en el capítulo, bueno, no me acuerdo el capítulo exactamente, pero en Éxodo. Y hay otros mandamientos, ¿verdad? Que sigue Dios dando a través de la Biblia. Son muchos mandamientos, no son solamente 10. Pero esos mandamientos muchas veces fueron más que de salvación, porque mm, por salvación, digo por salvación, por cumplir los mandamientos, prácticamente nadie fue justo. Nadie. Por cumplir al pie de la letra los mandamientos que Dios dejó, nadie fue justo. O sea, fue una ley que Dios nada más dejó para dejarle saber al pueblo de Israel qué era lo que él le agradaba. Pero nadie fue salvo por esto, porque si Abraham, bueno, que no tuvo la ley, fue salvo, ¿por qué fue? Fue por fe. Si Moisés, teniendo la ley, él fue el que la dijo. ¿Por qué fue salvo? Por fe, porque tuvo fe delante de Dios, y también el rey David y todos los demás, porque fueron personas que en su momento no cumplieron la ley del Señor. La ley del Señor dice no mates, el rey David mató. Y pongo de ejemplo al rey David porque es el hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre al que, aunque no está vivo, estimo mucho, y sigo su ejemplo en muchos aspectos. Y así todos los demás en la palabra de Dios tuvieron la ley, muchos hombres y mujeres de Dios tuvieron la ley y no la cumplieron al 100% en perfección, porque eran seres humanos. Entonces la ley, ¿a quién salvó? A nadie. Todos estaban esperando a un Mesías. Los profetas hablaban de un Mesías que iba a redimir a Israel de sus pecados y los iba a liberar. Y también en la Biblia hay muchas profecías que hablan de que Israel va a ser totalmente salva. Entonces, luego, ¿verdad? Ya dejando en claro lo que es la ley, ¿verdad? Lo que fue la ley, vemos a Jesús. Jesús llega y dice, no crean que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, cuando le habla a las personas del pueblo de Israel, a las personas que lo estaban escuchando. Él estaba sentado en un monte, con muchas personas a su alrededor y sus discípulos a sus lados. Y él le dice a esas personas, no crean que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. ¿Por qué? Como lo dije antes, las personas que tuvieron la ley en tiempos de ley antes de Jesús no pudieron cumplir con todo a la perfección. Entonces, por sus acciones no fueron salvas. Si fueron salvas, fue por fe. Entonces viene Jesús a la tierra y Él da esa perfección. Él da realmente lo que ocupaban los judíos y lo que ocupamos nosotros. Él hace y cumple al 100% la ley. En la palabra de Dios, que a lo que me refiero es la ley, ¿verdad? La ley, palabra de Dios, es lo mismo. Entonces viene Jesús y cumple la palabra de Dios, la ley, al 100%. Él cumple 100% porque nunca se equivocó, nunca cometió ningún error. Y todavía más adelante vamos a ver cómo llevó la ley todavía a un extremo más grande, puso la vara más alta, no para condenarnos, porque para eso Jesús vino a quitar precisamente la condenación. Lo que la ley hacía de acusarnos como culpables, porque al final de cuentas, cuando usted en el aspecto jurídico rompe una ley, ¿qué tiene que hacer? Pagar la culpa. Porque si usted está cometiendo un acto típico antijurídico, pues va a tener que pagar una consecuencia, ya sea años de cárcel, dinero, trabajo comunitario. Eso lo podemos ver, ¿verdad? En la actualidad. Entonces, si usted rompía la ley del Señor, como pasó muchas veces, de hecho por todos lo hicieron, todos rompieron la ley del Señor antes de Cristo, pues tenían que pagar, ¿verdad? ¿Con qué? Con condenación eterna. Pero, obviamente, Dios en su gran misericordia nos justifica no por cumplir la ley, sino por creer en Dios, sino por fe, por creer en Jesucristo. Entonces viene Jesucristo y dice esas hermosas palabras. Dicen, ya no es por ley, ya no es por lo que ustedes hagan, ya no es por lo que ustedes, por cómo ustedes se comporten, sino por creer en mí. Porque viene y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así de sencillo. Entonces, dice, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Jesús vino a dar pleno valor sobre la ley, ya no como condenación, ya no como un conjunto de normas que nos hacían culpables, sino viene Jesús a cumplirlo, sí, pero también a darle su pleno valor al ponerse Él como superior a todo lo demás, al cumplir la ley y
por medio de él ser nosotros justificados. Entonces, él le dio su pleno valor a la ley, ya no como medio de salvación, porque no se podía cumplir, sino como ahora el nuevo medio de salvación es Jesucristo. Y la ley, entonces, la ley ya no sirve para nada, dice Jesús. No crean ustedes que yo ni iba a suprimir la ley. O sea, entonces, ¿la ley ya no sirve para nada? No, la ley todavía hoy está en vigencia. No como antes, porque ahora el medio de salvación es Cristo, siempre ha sido Cristo. Ahora nos sirve como guía moral. Para los hijos de Dios nos sirve como guía moral. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo la humanidad ya no, bueno, nunca tomó la ley, la verdad, como algo serio. Nunca a la humanidad en general nunca le ha importado realmente lo que es la ley, que la ley es una guía moral para los seres humanos. No mates, no robes, no cometas adulterio, tantas cosas, ¿verdad?, que Dios nos dejó en la palabra suya. Entonces, ahora a nosotros nos toca cumplir la ley por seguir y hacer lo mismo que hizo Cristo, no para salvarnos. Entonces, Él, cabe aclarar de nuevo, no vino a suprimir la ley a los profetas, vino a cumplirla, vino a hacer lo que nadie más pudo y a ponerse Él como ejemplo y como nuestro Salvador y como la persona que cargó con nuestros pecados. Y ahora nosotros cumplimos la ley, ya lo dije de nuevo, estoy repitiendo mucho, pero es que es necesario que quede claro, cumplimos la ley para agradar al Señor porque lo amamos, nada más, porque lo amamos y porque lo seguimos, eso es todo, pero no para salvación y no porque nos va a poner más cerca o más lejos de Dios. Ese es Cristo quien ya nos puso cerca de Dios, Él fue el puente de nuestra vida hacia Dios. Como Dios sigue hablando ahora en el versículo 18, dice, pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Qué hermoso, hermanos, la verdad. Yo siempre he visto que esto de ser cristiano, esto de ser hijo de Dios, definitivamente es 100% por fe. 100%. No cabe la menor duda de que si no tenemos fe, nunca vamos a poder ver al Señor, agradar al Señor, nunca. Porque es lo que se ocupa en este caminar nuestro. Dice Jesús, les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará la ley ni un punto ni una letra. Yo no sé ustedes, pero yo he visto a muchas personas que no creen en Dios, sino más bien lo odian y dicen que la ley, perdón, que la Biblia, la ley también, ¿verdad?, pero la Biblia, la palabra de Dios, está llena de errores, que la traducción fue mala, que las fuentes no son verdaderas, que han habido personas que han quitado o han puesto en la Biblia y hablan sin ninguna fundamentación, porque no se fundamentan en nada, nada más en ideas de ellos y en conclusiones propias, porque no tienen pruebas científicas ni pruebas históricas de que a la Biblia se le haya quitado o se le haya puesto, en lo más mínimo. Y que la traducción está mala, no es cierto. No es cierto porque hay más de 5.000 escritos en griego del Nuevo Testamento y precisamente de dónde salió la Biblia que tenemos en español, las muchas versiones. Salieron del griego, así de simple, el Nuevo Testamento. ¿Y de dónde salió el Antiguo Testamento que tenemos en español? Del hebreo, que también hay montones de escritos. Por ejemplo, las de las cuevas, los escritos de las cuevas del Qumran en Israel, en el Mar Muerto, perdón. Entonces, siempre van a haber, obviamente, pruebas de que la vida es real. Va a haber gente que la desacredite, que diga que es falsa. Pueden hacerlo, la verdad es que no cambia nada que digan que la Biblia es falsa o no es falsa o está corrupta o no. Que Dios los perdone nada más por semejante ofensa, pero no cambia el hecho de que Jesucristo nos está diciendo que a la ley no se le va a quitar ni un punto ni una letra mientras exista el cielo y la tierra. Entonces, si hubiera un mundo, no sé, una realidad en la que no hubieran, no sé, como les digo, 5.000 escritos en griego o los escritos que se hallaron en Qumran, tampoco cambiaría nada, porque nosotros nuestro caminar es por fe. Aunque no hubieran escritos antiguos, que sí los hay, montones, aunque no hubieran, nuestro caminar es por fe y nosotros creemos en que la palabra de Dios es esta, la Biblia, por fe. No porque nadie haya venido aquí a darme un estudio científico de que sí, que esto, que lo otro, que las pruebas. Yo creo porque tengo fe. Yo creo porque tengo fe, así de sencillo. Como yo tengo fe, aunque no lo vea, lo creo, Dios me acepta en su reino
precisamente porque he creído en Jesucristo. Y Jesucristo dice que a la palabra de Dios no se le quita ni un punto, ni una letra, mientras existe el cielo y la tierra, y hasta que todo llega a su cumplimiento. Yo así lo creo y punto. Y usted, como hijo de Dios, debería creerlo, porque quien lo está diciendo no es más ni menos que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, Jesucristo mismo, está diciendo que a la ley no se le va a quitar ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Mientras el cielo y la tierra existan, créalo y punto. Ya, si usted no quiere creerlo, quiere entrar en dudas, pues ya es decisión suya, la verdad, si quiere creer o no. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová y creeremos siempre lo que hay en este libro. Siempre, hoy, mañana y siempre. Nuestra constitución para vivir siempre será la Biblia, será siempre las normas que guíen mi vida. Yo no baso mi vida en mis propias experiencias y no lo voy a hacer nunca, porque nunca voy a vivir, o sea, en esta tierra, con este cuerpo mortal, nunca voy a vivir más de 1000 años. Y aunque los viviera, no sería suficiente para basarme en mis propias experiencias, para decir yo creo lo que veo. Algo, para decir eso, sinceramente hay que ser ignorante, pero totalmente ignorante. Este es el pensamiento más ignorante de todos, decir yo creo en lo que veo. Porque si usted cree en lo que ve, creería absolutamente en nada prácticamente. No creería ni siquiera que tiene cerebro. ¿Quién se ha visto su propio cerebro? Pero usted cree que lo tiene, aunque no lo ha visto. Entonces, la frase yo creo en lo que veo es totalmente ridícula y llamémoslo bien estúpida. Estúpida. Estúpida porque si usted cree en lo que ve, precisamente entonces no creería que tiene órganos internos porque nunca se los ha visto. Nunca se ha despertado con los órganos afuera. No cree que existen entonces otros planetas como Marte, Júpiter, Plutón, no importa si Plutón está o no, los que sea que estén, Neptuno. Entonces, como no los ha visto, entonces no cree en ellos. No es válido, sinceramente, en ningún aspecto decir creo en lo que veo porque no has visto nada y no vas a ver nada. Como seres humanos, nuestra capacidad para las experiencias es muy limitada. Como mucho viviremos 100 años, entonces definitivamente no vale la pena llegar a vivir de ese estilo, en ese estilo de vida, de creer en lo que vemos. Entonces, como hijos de Dios, retomo, nuestro vivir es por la fe. Si vivimos por la fe, agradamos al Señor. Si vivimos por la fe, Cristo nos salva. Si vivimos por la fe, somos justificados. De principio a fin, nuestra salvación viene por fe en Jesucristo. Y tenemos que creer también en lo que Él dijo, que a la ley, a la palabra de Dios, no se le quitará ni un punto ni una letra, sino hasta que todo llegue a su cumplimiento. Ahora vamos con un pasaje, el 19, ¿verdad? Que me encanta sinceramente porque es prácticamente a los hijos de Dios que ya hemos leído la Biblia en su totalidad, a los que la estudiamos, a los que tenemos hambre y sed de escudriñar en su palabra, memorizarla, aprenderla, predicarla, es algo que nos llega puramente al corazón. A unos les puede arder, a los religiosos, pero a otros, a los que queremos siempre estar en el juego de Dios, en el primer amor, siempre en el entendimiento y en la sabiduría divina que proviene de Dios, amamos a este pasaje. Porque este pasaje nos, nos direcciona si nos estamos desviando, nos muestra el camino si estamos perdidos. Veamos, y ahora vamos a leer qué dice ese pasaje tan hermoso. Dice así: por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Qué hermoso es el Señor. ¿Por qué decía yo que a los que escudriñamos la palabra del Señor y amamos su palabra nos llega tan profundo al corazón? Porque el mucho conocimiento envanece. Incluso el conocer la palabra de Dios de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, de los 66 libros, nos puede llegar a envanecer. Lo podemos ver en el ejemplo de los fariseos y en los maestros de la ley. Y sinceramente, nosotros, los del tiempo actual, la mayoría de personas, no podemos siquiera compararnos con los maestros de la ley y los fariseos en el sentido de conocer la escritura, porque ellos eran gente que de verdad conocía la escritura, no la entendían
y sus ojos estaban vendados porque cuando vieron a Jesús no reconocieron que él era el Mesías, a pesar de que se habían leído el Salmo 22 y el libro del profeta Isaías, que habla tanto sobre la venida del Mesías. No pudieron entenderlo, pero era gente que realmente escudriñaba las escrituras. Igualmente, cabe aclarar de nuevo, era gente que prefería poner sus tradiciones antes que seguir la palabra de Dios. Como digo, estaban totalmente mal. Pero en el sentido estricto de leer la ley, en el sentido estricto hasta de memorizarlo, porque era gente que cantaba salmos. Ahí no había canciones como Yeshua o canciones como Hay Libertad. No, no habían esas canciones ahí. Cantaban salmos y cantaban las alabanzas que habían en la Biblia porque se las sabían de memoria. Hoy en la actualidad no lo hacemos, sinceramente, la mayoría de personas. Entonces, en el sentido estricto de conocimiento, sabían mucho más que nosotros. Otra cosa es que, de verdad, lo digo de nuevo, tenían los ojos vendados, que los tenían totalmente vendados. Pero aquí viene esta palabra, el versículo 19, a nuestra vida y nos hace ver realmente cómo Dios es realmente directo y no anda en rodeos ni en confusiones. Nos dice, por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a los demás a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Esto cómo lo vemos? Es muy sencillo en realidad. Podemos decir que un mandato pequeño, que no es nada pequeño, de hecho es uno de los mandatos, es uno de los primeros mandatos con promesa, que es honrar a padre y a madre. No es pequeño, no estoy diciendo que es pequeño, pero ¿quiénes sí lo veían pequeño? Los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús los reprende en cierto momento. Les dice, ustedes hipócritas, cuando su padre y su madre ocupan ayuda, no se la dan, porque dicen, ya he entregado todo a Dios, entonces a ustedes no les puedo ayudar. O sea, ¿qué se referían con eso? Que dieron todo su dinero, todo su tiempo, todo su trabajo a Dios. Entonces, cuando su papá o su mamá estaban ocupando comida, una capa, un plata para un viaje o lo que sea, en esos tiempos era muy importante, ¿verdad? Los viajes, porque era la única forma de conseguir alimento o tantas cosas, no como ahora, que todo se consigue desde la casa. Entonces, los fariseos negaban la ayuda a sus papás. Entonces viene Jesús y los reprende y les dice, hipócritas, en sus propias tradiciones, excusándose en que todo es para Dios, no ayudan a sus padres, están faltando a la ley. Pues nosotros también podemos hacerlo, que se excusaban en servir a Dios y dejaban otra de lado. Dice Jesús, el que no cumple uno de esos mandamientos, aunque sea el más pequeño, será considerado el más pequeño del reino de los cielos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir la ley de principio a fin. Ya lo dije en el inicio del video, no es para salvación, es por amor al Señor. Como tú amas al Señor, quieres serle fiel, quieres seguirlo, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. No para salvación, por amor. Hay que cumplir los mandatos de la ley. Y vean lo bonito, no se trata solamente de cumplirlos, en el 19 bien lo dice Jesús. Cumplen los mandatos, sí, pero enseñen a otros a hacer lo mismo. Los fariseos, los fariseos dizque que los hacían, que no lo hacían, bien, por eso lo reprendió Jesús, pero si algo, para algo eran buenos, era para montar cargas sobre la gente. Ellos mismos no cumplían lo que decían, porque si un burro, por ejemplo, o un caballo se les iba a un pozo o a un hueco en sábado, lo iban a sacar. Lo iban a sacar porque no iban a dejar que el animal se les muriera, aunque en sábado tenían prohibido trabajar. Aunque tenían prohibido trabajar, iban y hacían eso por salvar a su animal. Pero si veían a otro que se le iba el animal en un hueco y querían salvarlo, lo reprendían y decían, no, hoy es sábado, usted no puede hacer eso, deje que el animal se le muera. Ellos mismos sí lo hacían, salvaban a su animal, pero como veían que otro lo estaba haciendo, a ese sí no lo dejaban. Montaban cargas sobre el pueblo que ellos mismos no llevaban. Nosotros mismos lo podemos hacer. Si yo hoy me pongo a ustedes a decirles, es que si no cumplen la ley del Señor, se van a ir al infierno. Con esa misma vara que yo estoy juzgando a los demás, Dios me va a juzgar a mí. Y es como Dios lo ha hecho lo hizo con los fariseos. Entonces, Dios nos da, Jesucristo en el Sermón del Monte, nos da muy bien sus indicaciones. Cumplan la ley del Señor, aunque sea el más pequeño, no sean como los hipócritas, como los fariseos. Y también enseñen a otros a hacer lo mismo. Lo mismo lo mismo que hacen ustedes, lo mismo que está en la ley del Señor. Así de hermoso. Y luego viene
lo más precioso, porque si usted que me está viendo es una persona que tiene la mirada puesta en el cielo, pues le va a encantar esto. Le va a encantar porque los que tenemos la mirada puesta en el cielo, sabiendo que en esta tierra somos extranjeros, nos alegramos cuando Dios nos da los tips, digámoslo así, las recomendaciones que tenemos que seguir para ser grandes en el reino de Dios, porque yo no sé usted, pero yo en esta tierra no anhelo tener un puesto de autoridad, no anhelo tener fama, ni dinero, ni nada. Si Dios en algún punto de la vida, por sus designios secretos que no conozco, me pusiera en un puesto de eminencia, llamémoslo un puesto de gubernamental o una figura pública, pues ya sabrá Dios por qué, pero yo no se lo pido y no es que lo estoy deseando. Lo que yo sí realmente quiero es que en el reino de los cielos estar lo más cerca de Jesús que pueda, porque va a ser un reino milenial en el que vamos a vivir con Cristo, un reino eterno, y van a haber autoridades, van a haber tronos, van a haber puestos de poder, y van a haber soldados rasos, van a haber generales, van a haber gobernadores y van a haber mucho. Eso está en la palabra de Dios. Como Jesús va a reinar con autoridad y va a ser un reino glorioso. Y yo en ese reino sí espero tener un puesto de autoridad, sí espero estar lo más cerca de Jerusalén, sí espero poder estar más cerca de Jesús, porque el puesto de la diestra o la izquierda de Jesús, eso lo va a dar Dios, o sea, van a haber puestos, bien lo dice la palabra de Dios cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, bueno, más bien fue la madre de los hijos de Zebedeo que le dijo, te pido que un hijo mío esté a tu diestra y otro a la izquierda. Pues, ¿qué le dijo Jesús? Yo no soy quien, imagínense, Jesús dijo, yo no soy quien va a decidir eso, va a ser mi Padre que está en el cielo. Pues, ya con esto queda totalmente claro que en el reino de los cielos va a haber puestos. Entonces, yo como tengo mi mirada en el reino de los cielos y mi corazón está en el reino de los cielos, quiero un puesto en el cielo que sea bueno, obviamente. ¿Y cuál es la fórmula para alcanzar un buen puesto en el reino de los cielos? Dice así, el que los obedece que los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Así de sencillo. Como esta recomendación para ser grande en el reino de los hay muchas. Por ejemplo, Jesús dice, el más pequeño aquí entre ustedes, el que sea el esclavo de los demás, va a ser el primero. Dice la palabra de Dios, los últimos serán los primeros. ¿Los últimos en qué? Por ejemplo, los últimos en sentarse, el que cede el asiento a los demás. Los últimos en agarrar comida, porque cuando vemos una turba y todos tenemos hambre, siempre uno piensa en uno mismo y no piensa en el de la par. Entonces uno va con todo, ¿no? Entonces el último, el que se sacrifica por los demás, el último, el que más sufre, no por, qué mal me siento, no, el que más sufre por Cristo, el que más sufre por hacer lo que es justo, va a ser grande en el reino de los cielos. Esa es una de las que se habla, pero no estamos en eso, estamos en el 19, que nos dice que el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo si yo tengo ambición, una ambición santa, ¿verdad? De ser grande en el reino de los cielos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer los mandatos de la ley. ¿Cuáles son los mandatos de la ley? Se resume dos, dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo lo que tengas, con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con todo tu ser. Ama al Señor tu Dios y adóralo solamente a Él. Entonces, ese es el primero, amar a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Mi mamá, mi papá, mi hermano, el presidente de la República, el que rejunta basura, el pulpero, el panadero, la persona que más me haya ofendido, maldecido, denigrado, esa persona es mi prójimo. Entonces tengo que amarlo. Así de sencillo. Entonces tengo que amar a todos por igual, ticos, nicaragüenses, panameños, chinos, japoneses, alemanes, brasileños, judíos, tengo que amar a todos por igual, amarlos como a mí mismo. ¿Qué es amar a otras personas como a mí mismo? Sencillo, yo quiero buena ropa, pues comparta esa buena ropa que usted tiene con los demás.
Yo quiero siempre andar en un buen carro. Pues si usted tiene un buen carro o mal carro, lo que sea, no importa, y ve a una viejita o a una persona que está caminando, pare y dele ray, con todo el amor de Cristo, obviamente. Si usted ve que unos niños están pasando hambre y a usted no le gusta pasar hambre, déles de comer. Eso es amar al prójimo. Si a usted le gusta que los demás le digan qué bien se ve hoy, qué bien lo veo, qué linda sonrisa, qué linda ropa, como le queda, dígaselo a los demás. Eso es amar al prójimo. Amar al prójimo como a uno mismo. En eso se resume la ley de los profetas. Entonces, cuando cumplimos con estos dos mandatos, por amor a Dios, ¿verdad? No por salvación, por amor a Dios, vamos a ser considerados grandes en el reino de los cielos. Y es algo que yo quiero, como les digo, y yo espero que así sea siempre, que mi visión, que mi vista, que mi corazón siempre esté puesto allá arriba, porque aquí abajo todo es pasajero. Aquí la polilla destruye la ropa, aquí la comida se echa a perder, y aquí el oro y la plata se la pueden robar los ladrones, más en el cielo nada de eso va a ocurrir. Y si yo tengo mi corazón puesto en el cielo, ahí va a estar mi riqueza, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, espero que esta enseñanza en lo más mínimo haya sido confusa. La palabra de Dios no es para confundir, la palabra de Dios no es para andarla haciendo misteriosa y andar jugando de intelectual. Dios reprenda al que ande haciendo eso, porque eso no es de Dios, eso no es justo. La palabra de Dios es sencilla. Jesús enseñó en parábolas, porque era lo más sencillo que se podía hablar. Jesús podía hablar, Jesús, como era un hombre, el más sabio entre todos los sabios, más sabio que Salomón, pudo haber hablado en lenguajes técnicos y hasta en otros lenguajes angelicales o en lenguajes modernos. No lo hizo, no lo hizo. Él habló en parábolas para que todos le entendieran. Espero yo haberme dejado usar por el Señor en este mensaje corto, bueno, no tan corto, ¿verdad? Pero en este mensajito, y que haya sido sencillo para usted. Es una palabra muy sencilla. La palabra de Dios siempre ha sido sencilla, nunca ha sido complicada. Hay cosas de interpretación muy profundas, ¿verdad? Pero en su mayoría, hasta el más tonto las entiende y me pongo como caso, porque no soy una persona muy intelectual para nada. Y Dios me ha dado conocimiento, sabiduría y entendimiento en su palabra de Dios porque se la he pedido. Espero que usted también haga lo mismo y no deje de buscar a Dios, porque solamente en Él tenemos esperanza. Muchas bendiciones.